El pasillo de la casa de mis padres siempre olía a cera para muebles y a secretos guardados. Aquella tarde, olía a traición. Tenía una mano apoyada contra la pared con papel tapiz floral, como si temiera que el mundo se inclinara bajo mis pies. Con la otra, apretaba tan fuerte una revista de bodas que las páginas satinadas crujían como hojas secas. La puerta del comedor estaba entreabierta, una rendija suficiente para que sus voces se deslizaran por ella como serpientes. Se suponía que yo no debía estar en casa. Mi junta de marketing había terminado antes y, en un arranque de optimismo que ahora me parecía ridículo, quise darles una sorpresa. La sorpresa me la llevé yo. Renata lo pagará todo, igual que hizo con mi primera boda. La risa de mi hermana Jimena, siempre un poco más alta, un poco más afilada que la de los demás, cortó el aire. Era una risa que no celebraba, sino que se burlaba. Para eso son las hermanas menores, ¿no? Escuché la risa ahogada de mis padres, un sonido cómplice que hizo que se me revolviera el estómago. No era una risa de alegría, sino de conspiración. El sonido de mi corazón latiendo en mis oídos era un tambor sordo y pesado. Ya les hemos dicho a todos sobre la celebración conjunta, dijo mi madre, Beatriz, y pude imaginar su sonrisa satisfecha, esa que ponía cuando uno de sus planes salía a la perfección. Será el evento del año. Mi padre, Rogelio, carraspeó. Era su manera de tomar la palabra, de dar una pátina de autoridad a lo que fuera que dijera a continuación. Tu 10º aniversario merece tanta atención como su boda, hijita. 10 años son un hito. Y combinarlo todo, es simplemente más eficiente. Eficiente. Esa era la palabra que usaban para justificarlo todo. Eficiente era que yo cediera mi habitación a Jimena cuando venía de visita. Eficiente era que yo me encargara de las compras del supermercado para ellos los fines de semana. Eficiente era, al parecer, que mi boda, el día que se suponía que debía ser mío, se convirtiera en un apéndice de la celebración de mi hermana. La revista se me resbaló de los dedos. Aterrizó en la alfombra con un susurro sordo. No me moví para recogerla. No podía moverme. Sentía la sangre subir a mis mejillas, mi respiración volverse superficial. Me aferré a mi bolso con los nudillos blancos, intentando controlar el temblor de mis manos. Años de terapia, de aprender a reconocer mi valor, de construir barreras emocionales, se evaporaron en ese instante. Volví a tener 10 años. Estaba en mi propia fiesta de cumpleaños, viendo a Jimena abrir mis regalos mientras todos los adultos la aplaudían por ser tan buena para compartir. Yo no quería compartir mi muñeca nueva. Quería jugar con ella. Pero mi madre me había susurrado al oído, no seas egoísta, Renata. Haz feliz a tu hermana. Y como siempre, lo hice. Hice feliz a mi hermana a costa de mi propia felicidad. Retrocedí lentamente, con un cuidado infinito para no hacer ruido. Mis pies, casi sin que yo se lo ordenara, me llevaron fuera de la casa, hacia mi coche. Me dejé caer en el asiento del conductor y me quedé mirando la nada, el motor apagado. Las llaves colgaban de mis dedos, pero no las metí en el contacto. Aún no. Primero, tenía que llamar a Damián. Su nombre en mi lista de contactos brillaba como un faro en la oscuridad. Respiré hondo 3 veces, como me había enseñado mi terapeuta, y pulsé el botón de llamar. Hola, preciosa, contestó al segundo tono. ¿Cómo te fue en la junta? Mi voz, cuando salió, fue más firme de lo que esperaba. Un hilo de acero en medio del caos. Están intentando hacerlo otra vez, Damián. Pero esta vez no los voy a dejar. La primera vez que me robaron el futuro, lo hicieron con sonrisas y palabras sobre el sacrificio familiar. Fue hace 10 años, pero el recuerdo seguía teniendo los bordes afilados, capaces de cortar. Yo tenía 19 años y estaba a un solo semestre de graduarme de la Universidad de Diseño. Tenía un portafolio lleno de bocetos, un pequeño taller improvisado en mi dormitorio y un sueño tan grande que apenas cabía en mi pecho, convertirme en una diseñadora de joyas reconocida. Una noche, mi padre me llamó a su estudio. El aire olía a cuero viejo y a las mentiras que estaban a punto de contarme.
Se sentó detrás de su imponente escritorio de caoba y me hizo un gesto para que tomara asiento en la silla de enfrente, la que siempre me había parecido un banquillo de los acusados. Renata, hija, comenzó, juntando las manos sobre el escritorio en un gesto que pretendía ser paternal y tranquilizador. Como sabes, tu hermana Jimena se casa. Asentí, sin saber a dónde quería llegar. La boda de Jimena era el único tema de conversación en casa desde hacía meses. Una producción digna de la realeza, según mi madre. Su prometido, bueno, ha perdido su trabajo. Y la familia de él no puede ayudar como habían prometido. Estamos en una situación delicada. Mi madre apareció en el umbral de la puerta, con los brazos cruzados, como una centinela. Su expresión era una mezcla de preocupación ensayada y reproche preventivo. Necesitamos tu ayuda, cariño, dijo mi padre, su voz bajando a un susurro conspirador. Es algo temporal, por supuesto. Solo hasta que las cosas se estabilicen. Sentí un nudo de hielo en el estómago. Sabía lo que venía. Siempre sabía lo que venía. Tu fondo para la universidad, dijo finalmente. Son 250,000 pesos. Con eso podríamos cubrir el banquete y el depósito del salón. 250,000 pesos. Era el dinero que mis abuelos me habían dejado. El dinero que yo había cuidado con una devoción casi religiosa, el dinero que representaba mi último semestre, mi tesis, mi graduación. Mi pasaporte a una vida que yo había elegido. Pero, es mi último semestre, logré decir, mi voz apenas un murmullo. La familia es lo primero, Renata, dijo mi padre, su mano pesada sobre mi hombro. Tu hermana necesita esto. Es el día más importante de su vida. Si de verdad quisieras a tu hermana, empezó a decir mi madre desde la puerta, dejando la amenaza flotando en el aire. Y cedí. ¿Qué más podía hacer? Había sido entrenada para ceder, para ser la responsable, la comprensiva, la que siempre ponía a los demás primero. Fui al banco al día siguiente y les transferí hasta el último centavo. Es solo un semestre, me aseguró mi madre cuando le dije que tendría que darme de baja. Ya podrás volver a estudiar después. Pero después nunca llegó. Pasó un semestre, luego 2, luego 3. Yo me encontré trabajando en 2 empleos mal pagados, uno en una cafetería y otro doblando ropa en una tienda departamental, solo para pagar mi renta. Mis sueños, mis bocetos, mi futuro, acumulaban polvo en una caja debajo de mi cama. Mientras tanto, veía las fotos de Jimena en su luna de miel por Europa, sonriendo en un vestido que costaba más que mi coche. La noche de su boda, mientras sonaba la música y todos brindaban por la feliz pareja, yo estaba en un rincón, calculando mentalmente cuántas horas extra necesitaba trabajar para pagar el siguiente mes de alquiler. Esa noche me hice una promesa, un juramento silencioso en medio de la celebración de otros, nunca más. Años más tarde, cuando ya había empezado a construir mi propia vida ladrillo a ladrillo, sin la ayuda de nadie, Damián me animó a investigar. Por pura curiosidad, busqué en los archivos digitales del club de golf de mi padre. Y allí estaba. Un estado de cuenta, fechado el mismo día en que me habían pedido el dinero, mostrando el pago de la renovación de su membresía anual. 80,000 pesos. Su situación delicada no les había impedido asegurar sus sábados en el campo de golf. La mentira era más profunda, más cruel de lo que había imaginado. No solo me habían quitado el dinero, me habían mentido en la cara, menospreciando mi sacrificio y mi inteligencia. Ese día, el último vestigio de la niña que creía en la bondad inherente de su familia murió para siempre. Mi taller es mi santuario. Es un pequeño cuarto en nuestro departamento, con una gran ventana que da a un patio lleno de bugambilias. Huele a metal pulido, a cera de abeja y a la débil fragancia del ámbar. Aquí, el mundo exterior, con sus juicios y sus expectativas, se desvanece. Solo existimos mis herramientas, mis manos y las historias que quiero contar a través de mis joyas. No soy una simple artesana, soy una orfebre. Me especializo en plata, siguiendo las tradiciones de los maestros de Taxco, pero mi verdadera pasión es el ámbar de Chiapas. Cada pieza que creo es un homenaje a mis raíces, un intento de tejer los antiguos patrones zapotecas en un lenguaje moderno.
Mis manos dan forma a grecas que evocan las de Monte Albán, a espirales que recuerdan a las conchas marinas de los códices. Esto no es un pasatiempo, es mi alma hecha visible. Justo la semana antes de la fatídica cena, había recibido la noticia que cambiaría mi vida. Una cadena de boutiques de lujo en Estados Unidos, con tiendas en Santa Fe, Aspen y Scottsdale, había visto mi trabajo en línea. Querían una colección exclusiva. El contrato, que había leído temblando con Damián a mi lado, representaba más dinero del que jamás había ganado y, lo que era más importante, una validación a nivel internacional. Era la prueba tangible de que mi hobby era una carrera legítima y exitosa. Pero me lo guardé. Sabía, por experiencia, que compartir una buena noticia con mi familia era como arrojar una perla a los cerdos. Mi predicción se cumplió en la cena del domingo siguiente. Estábamos todos reunidos alrededor de la mesa, un ritual semanal que yo temía. ¿Y tú qué, Renata? ¿Sigues jugando con tus alambritos? Preguntó Jimena, mientras se servía una generosa porción de lasaña. Tragué saliva y forcé una sonrisa. De hecho, me va bastante bien, Jimena. Acabo de terminar un collar. Está inspirado en la diosa Ischel. Usé una pieza de ámbar rojo increíble. Saqué mi teléfono para mostrarles una foto. La pieza era magnífica, una placa de ámbar rojo, raro y profundo como la sangre, tallada con delicadeza y engastada en una filigrana de plata que imitaba los rayos de la luna. Era una de mis mejores creaciones. Jimena apenas miró la pantalla. Ah, sí. Lindo. ¿Y la gente paga por eso? Es tu deber pagar por tu hermana. Dijo mi padre, Rogelio, sin levantar la vista de su plato. El arte no paga las cuentas. Tu hermana, en cambio, es gerente en una empresa importante. Eso es una carrera de verdad. Sentí la humillación como un golpe físico. Gerente. Jimena era gerente de nivel medio en una empresa de logística, un trabajo que detestaba y del que se quejaba constantemente, pero para mis padres, el título corporativo era lo único que importaba. Mi éxito, medido en creatividad, en pasión, en la construcción de algo propio desde cero, era invisible para ellos. Jimena tiene razón, terció mi madre, Beatriz, con su tono de sabiduría incuestionable. Deberías pensar en sentar cabeza, Renata. Encontrar algo estable. Tienes suerte de que Damián sea un buen hombre y te apoye en tus proyectos. Debes asegurarle un futuro estable para que no se canse. La implicación era clara, mi valor como mujer estaba ligado a mi capacidad para conseguir y mantener a un hombre, y mi trabajo era un capricho infantil que ponía en riesgo esa estabilidad. Damián, sentado a mi lado, me apretó la rodilla por debajo de la mesa. Él sabía. Él siempre sabía. De hecho, Beatriz, dijo Damián, su voz tranquila pero firme, los proyectos de Renata pronto le permitirán contratar a su propia gerente. El talento que tiene es excepcional. Mi madre y mi hermana lo miraron con una mezcla de sorpresa y desdén, como si un mueble hubiera empezado a hablar. Mi padre simplemente emitió un gruñido de desaprobación. Guardé mi teléfono. La foto de mi collar, la encarnación de mi orgullo y mi herencia, pareció atenuarse en la pantalla. Mis manos, capaces de transformar el metal y la resina en belleza, se sentían torpes e inútiles sobre mi regazo. En esa mesa, rodeada de mi propia familia, yo no era una artista ni una empresaria. Era, y siempre sería, la hermana pequeña, la soñadora poco práctica, la eterna decepción. Y ellos, con cada palabra, con cada mirada de conmiseración, se aseguraban de que nunca lo olvidara. La llamada de mi madre llegó un martes por la tarde. Su voz era melosa, un tono que yo había aprendido a asociar con la inminencia de una petición irrazonable. Renatita, mi amor. ¿Cómo estás? Comenzó, un exceso de cariño que ya era una bandera roja. Bien, mamá. Ocupada. ¿Qué pasa? Respondí, sin rodeos. No tenía energía para sus preámbulos. Ay, siempre tan directa. Quería invitarlos a ti y a Damián a cenar el sábado. Algo especial. Tenemos que hablar de algo muy emocionante sobre la boda.
Un escalofrío de aprensión me recorrió. Emocionante en el vocabulario de mi madre solía ser sinónimo de problemático para mí. Acepté, sabiendo que negarme solo pospondría lo inevitable y me ganaría una semana de llamadas pasivo-agresivas. El sábado llegamos a su casa y la atmósfera era de una formalidad teatral. La mesa del comedor estaba puesta con la vajilla de porcelana que solo usaban en Navidad o cuando querían impresionar a alguien. Malas noticias. Mi padre nos recibió con un abanico de pavo real de sonrisas y nos sirvió vino en las copas de cristal tallado. Jimena y su esposo ya estaban allí, ambos vestidos como si fueran a una gala. Damián me lanzó una mirada que decía, ¿en qué nos hemos metido? La conversación durante la cena fue superficial y forzada. Hablaron del trabajo de mi padre, del nuevo coche del esposo de Jimena, de un viaje que estaban planeando. Yo apenas comí, el nudo en mi estómago apretándose con cada bocado. Finalmente, cuando retiraron los platos del postre, mi madre carraspeó, captando la atención de todos. Bueno, dijo, radiante, juntando las manos sobre la mesa. Como todos saben, estamos en un año muy especial para nuestra familia. Miró a Jimena, quien sonrió con suficiencia. Luego me miró a mí. Tenemos la boda de nuestra pequeña Renata y Damián. Y también, el 10º aniversario de nuestra querida Jimena. Hubo una pausa dramática, como si esperara aplausos. Así que su padre y yo hemos tenido una idea absolutamente brillante, continuó, su voz vibrando de emoción contenida. Una idea para celebrar el amor, la unión familiar y, seamos honestos, para optimizar recursos. Optimizar recursos. Allí estaba de nuevo esa palabra. Hemos pensado, hizo otra pausa, mirando a cada uno de nosotros, ¿no sería maravilloso fusionar los dos eventos? Una gran celebración de amor familiar. La boda de Renata y la renovación de votos de Jimena. Todo en un solo día, en un lugar espectacular. El silencio que siguió fue tan denso que podría haberse cortado con un cuchillo. Damián se quedó inmóvil a mi lado. Yo sentía la sangre drenarse de mi rostro. ¿Fusionar mi boda? Mi boda íntima, la que habíamos planeado para 50 personas en un jardín rústico, con una fiesta de aniversario ostentosa. Antes de que pudiera articular una palabra, Jimena, como si hubiera estado esperando su señal, sacó una carpeta de su bolso. Era una carpeta de color rosa pastel, con pestañas meticulosamente etiquetadas. Ya he investigado un poco, dijo, abriéndola sobre la mesa. Dentro había folletos de salones de lujo y presupuestos impresos. Pensé que podríamos mantener la paleta de colores de mi primera boda, ¿sabes? Por la continuidad estética. Y encontré este lugar increíble, la Hacienda La Joya. Es caro, pero tiene capacidad para 250 personas. No podemos dejar fuera a nadie de la familia, ¿verdad? 250 personas. La familia, para ellos, incluía a los amigos del club de golf de mi padre, a las compañeras de bridge de mi madre y a toda la agenda de contactos de Jimena. Mis amigos, mis verdaderos afectos, apenas llenarían 3 mesas. Todos me miraban, esperando mi respuesta. Esperaban el asentimiento inmediato, la sonrisa complaciente, el sí, claro, lo que ustedes quieran, que había sido mi respuesta programada durante 29 años. Sentí la mano de Damián buscando la mía bajo la mesa. Su calor era un ancla. «Es una idea inesperada», dije, eligiendo mis palabras con un cuidado exquisito. «Necesito pensarlo». La reacción fue instantánea. La sonrisa de mi madre se congeló. Mi padre parpadeó varias veces, como si no hubiera entendido. La boca de Jimena se abrió y se cerró como la de un pez. «Pensarlo», repitió mi padre, recuperándose el primero. Luego soltó una carcajada forzada y me dio una palmada en el hombro. «Ay, esta hija mía. Siempre tan práctica, pensando en los detalles. No te preocupes por eso. Sabemos que tú te harás cargo de la parte financiera. Siempre has sido la más responsable de la familia». La frase no era un cumplido. Era una sentencia. Una orden disfrazada de halago. Me estaban diciendo que mi opinión no importaba, que mi único papel en mi propia boda era firmar los cheques.
Jimena puso los ojos llorosos, una táctica que había perfeccionado desde la infancia. Pensé que te emocionaría, hermanita. Compartir este momento conmigo. Renata entrará en razón, dijo mi madre, dándome esa mirada que significaba mantén la paz, no hagas una escena. Siempre lo hace. Asentí y sonreí. La sonrisa perfecta. La hija perfecta. Estoy segura de que será hermoso, dije, las palabras sabiendo a ceniza en mi boca. Pero mientras sonreía, mientras asentía, una decisión fría y dura como el diamante se formaba en mi mente. Un plan comenzaba a tejerse en la oscuridad, hebra por hebra. Me aferré a la mano de Damián bajo la mesa. Esta vez no cedería. Esta vez no sería su cajero automático, su solucionadora de problemas, su sacrificio en el altar de la conveniencia familiar. Esta vez, jugarían mi juego. Y yo iba a ganar. La sumisión era un disfraz que me quedaba a la perfección, lo había llevado puesto durante casi toda mi vida. La noche de la brillante propuesta, después de que Damián y yo nos fuéramos, llamé a mi madre. Lo he pensado mejor, le dije, inyectando en mi voz un tono de resignación que sabía que ella interpretaría como madurez. Tienen razón. Será una celebración familiar increíble. Escuché el suspiro de alivio al otro lado de la línea. Sabía que lo entenderías, mi amor. Eres tan sensata. Me gustaría quedarme a dormir este fin de semana en casa, si no les importa, añadí, mi voz sonando falsamente nostálgica. Para empezar a ver los catálogos con ustedes, y, no sé, para recordar viejos tiempos antes de casarme. Claro que sí, hijita. ¡Qué maravillosa idea! Exclamó, habiendo mordido el anzuelo por completo. Llegué el viernes por la noche con una pequeña maleta y el estómago hecho un nudo. Representé mi papel a la perfección. Hojeé revistas con mi madre, asentí a las grandilocuentes ideas de Jimena por teléfono y elogié el excelente gusto de mi padre para los vinos. Esperé, con una paciencia que me consumía por dentro, a que la casa finalmente se sumiera en el silencio. A las 2 de la madrugada, descalza y con el corazón martillándome en el pecho, me deslicé por el pasillo hasta el estudio de mi padre. La casa estaba oscura, solo la luz de la luna se filtraba por las ventanas, dibujando sombras alargadas en el suelo. Cada crujido de la madera parecía un grito. La voz de Damián resonaba en mi cabeza, confía en tu instinto, Renata. Si sientes que algo está mal, es porque lo está. La pantalla de la computadora de escritorio emitió un suave resplandor al encenderla. Por suerte, mi padre nunca se molestaba en cerrar sesión. Empecé a buscar. No sabía exactamente qué, pero sabía que estaría allí. Primero, revisé sus documentos recientes. Nada. Luego, su historial de navegación. Tampoco. Finalmente, abrí su programa de correo electrónico. Y lo vi. Un hilo de correos entre mi madre y Jimena. El asunto era, pagos de proveedores, Renata. Mi mano temblaba al hacer clic. Se me secó la boca. El primer correo era de mi madre, dirigido a la coordinadora de la Hacienda La Joya. No se preocupe por el depósito inicial, había escrito. Mi esposo y yo hemos asegurado a todos que nuestra hija menor, la novia, cubrirá todos los gastos una vez que los contratos estén finalizados. Ella es muy solvente. Mi hija menor. La novia. Ni siquiera mi nombre. Solo mi función, la que paga. Hice clic en el resto de los correos, cada uno un clavo más en el ataúd de la confianza que alguna vez tuve. Había conversaciones con el servicio de catering, con el florista, con el DJ. En cada una, la misma historia, la novia se hará cargo del pago total. Había capturas de pantalla de menús de 5 tiempos, de arreglos florales extravagantes que costaban una fortuna, de paquetes de iluminación y sonido que yo nunca habría soñado con contratar. Y entonces, vi algo que me heló la sangre. Una notificación de Amazon en la tableta de mi madre, que había dejado sobre el escritorio. La abrí sin pensar. Y allí estaba. Un vestido de novia. No mi estilo de vestido. Un segundo vestido.
Un diseño de princesa, pomposo y cubierto de pedrería, el tipo de vestido que Jimena adoraría. Comprado hacía 3 días. El correo de confirmación mostraba los últimos 4 dígitos de mi tarjeta de crédito, la que mi madre tenía guardada para emergencias. Saqué mi teléfono y le envié un mensaje a Damián: necesito usar tu baño. Era nuestro código para llamadas urgentes. Contestó al instante. ¿Qué pasó, mi amor? Tenías razón. Lo habían planeado todo, mi voz sonaba hueca, lejana. Jimena usó mi tarjeta para comprar otro vestido de novia. Uno que, cito, complementa su visión para el aniversario. Eso es fraude, Renata, dijo Damián, su voz normalmente tranquila, ahora tensa por la ira. Hay más, dije. Abrí la aplicación de mi banco en mi teléfono. ¿Recuerdas esos pequeños cargos del mes pasado que no reconocía? Los que mi madre dijo que eran depósitos para gastos de la boda. No eran depósitos. Eran retiros. Pequeños pagos iniciales a los proveedores, hechos desde mi cuenta. Me detuve, tratando de procesar la magnitud de la traición. Y entonces, minimicé la ventana del correo y vi un archivo de Excel en el escritorio. El nombre del archivo era Presupuesto Final Boda y Aniversario. No debería abrirlo. Sabía que no debería. Pero lo hice. La hoja de cálculo era una obra de arte de la organización malévola. Pestañas codificadas por colores detallaban cada gasto. Hice clic en ellas, mi estómago hundiéndose más con cada página. Salón, 450,000 pesos. Catering para 250 personas, 500,000 pesos. Entretenimiento y DJ, 150,000 pesos. Flores y decoración, 200,000 pesos. Fotografía y video, 120,000 pesos. Y al final, una categoría llamada vestuario, novia y aniversario, 80,000 pesos. En la parte inferior, en una celda resaltada en amarillo brillante, estaba la suma final, 1.500.000 pesos MXN. Y justo debajo, una nota escrita en la distintiva fuente cursiva y morada de Jimena: responsabilidad de Renata. Me recosté en la silla de mi padre, sintiéndome mareada. La foto familiar en su escritorio parecía burlarse de mí. Éramos los 4 en la primera boda de Jimena. Yo sonreía en esa foto, ajena al hecho de que acababa de firmar la sentencia de muerte de mi educación. Con una furia fría y metódica, empecé a tomar capturas de pantalla de todo. Los correos, el presupuesto, la confirmación de la compra del vestido. Cada imagen era una pieza de evidencia. Cada archivo guardado era un ladrillo en el muro que estaba a punto de construir entre mi antigua vida y la nueva. Esta no era una familia. Era un sindicato del crimen con lazos de sangre. Y yo, su víctima de toda la vida, estaba a punto de convertirme en la fiscal que los llevaría a juicio. A la mañana siguiente, salí de la casa de mis padres con una sonrisa falsa y un teléfono lleno de pruebas incriminatorias. Me sentía sucia, como si hubiera violado algo sagrado, pero también sentía una extraña y nueva sensación de poder. La ignorancia había sido mi jaula, y la verdad, por horrible que fuera, era la llave. Conduje sin rumbo durante casi una hora, tratando de ordenar el torbellino de pensamientos en mi cabeza. Finalmente, me detuve en un parque y marqué el único número que sabía que me ofrecería un refugio seguro. ¿Tío Gael? Dije cuando contestó, mi voz temblando por primera vez. Renata, sobrina. ¿Qué pasa? Suenas terrible. Y me rompí. Llorando en el teléfono como una niña, le conté todo. La conversación que escuché, los correos, el presupuesto, el vestido. Le conté sobre el fondo de la universidad, sobre años de sentirme invisible y utilizada. Esperaba conmiseración, quizás un pobrecita. Lo que recibí fue mucho más valioso. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Cuando tío Gael finalmente habló, su voz era tranquila, pero con un filo de acero que rara vez usaba. No estoy sorprendido, Renata. Estoy furioso, pero no sorprendido. Mi tío Gael era el hermano menor de mi madre, la oveja negra original de la familia.
Se había negado a estudiar derecho como mi abuelo exigía y, en su lugar, había usado sus ahorros para abrir un pequeño restaurante. Mi familia lo había tratado como a un paria durante años, hasta que su pequeño restaurante se convirtió en una exitosa cadena y, de repente, todos querían una mesa gratis. ¿Te hicieron algo parecido?, pregunté, secándome las lágrimas. Soltó una risa amarga. Algo parecido, sí. Cuando quise abrir mi primer local, necesitaba un último empujón financiero. Tu abuelo se negó, pero tu madre y tu padre se ofrecieron a ayudar. Dijeron que era una inversión familiar. Les di el dinero que me quedaba, pensando que creían en mí. Hizo una pausa. 2 meses después, me enteré de que nunca invirtieron un centavo. Usaron el dinero para remodelar por completo su cocina. Mármol italiano, electrodomésticos alemanes. Cuando los confronté, tu madre lloró y dijo que yo era un egoísta por no querer lo mejor para la familia. Tu padre dijo que yo debería estar agradecido de que me hubieran enseñado una lección sobre el mundo real. La historia era tan dolorosamente familiar que me dejó sin aliento. No era solo yo. Era un patrón. Un sistema de abuso. Esa fue la última vez que confié en ellos con algo más que el pronóstico del tiempo, continuó tío Gael. Me distancié, construí mi vida y aprendí a decir no. Es la palabra más difícil y más liberadora que jamás aprenderás, Renata. ¿Qué hago, tío?, susurré. Si los confronto, lo negarán todo. Dirán que estoy exagerando, que soy una dramática. No los vas a confrontar, dijo, y por primera vez, escuché una nota de emoción en su voz, la emoción de un estratega a punto de mover una pieza clave. No todavía. Vamos a jugar su juego, pero con nuestras reglas. Escúchame con atención. Durante la siguiente hora, mi tío Gael, el restaurantero exitoso, el paria de la familia, se convirtió en mi general de campo. Trazamos un plan. No un plan de confrontación, sino de cumplimiento malicioso. Su mayor debilidad es su arrogancia, me explicó. Están tan acostumbrados a que cedas, que ni siquiera se les pasa por la cabeza que podrías estar planeando algo. Usaremos eso a nuestro favor. El plan era audaz y aterrador. Implicaba mentir, fingir y manipular, cosas que iban en contra de mi naturaleza. Pero la alternativa era seguir siendo su felpudo para siempre. Pondré a mi abogado a tu disposición, dijo tío Gael al final de la llamada. Es un tiburón. Revisará cada contrato, cada cláusula. Tu única preocupación es actuar. Finge que estás de acuerdo con todo. Finge que estás emocionada. Déjalos que se confíen. Tengo miedo, tío. El miedo es normal, Renata. Significa que lo que estás a punto de hacer es importante. Pero recuerda esto, no estás sola. Ya no. Colgué el teléfono sintiéndome extrañamente en calma. El caos en mi interior había sido reemplazado por una claridad helada. Ya no era una víctima a la deriva. Era una estratega. Tenía un plan. Y tenía un aliado. La niña de 10 años que lloraba por sus regalos robados había sido silenciada. En su lugar, estaba naciendo una mujer dispuesta a quemar todo el circo hasta los cimientos para salvarse a sí misma. Unas semanas después, con el plan de mi tío Gael y Damián ya en marcha, me encontraba en una boutique de novias llamada Blanco Eterno. Era un lugar tranquilo y elegante, lleno de luz natural y vestidos que susurraban promesas de felicidad. Estaba con mi mejor amiga, Sofía, la única persona, además de Damián y mi tío, que conocía toda la verdad. Es este, dije, mirándome en el espejo de 3 cuerpos. El vestido era perfecto. Era de un crepé de seda color marfil, con un corte simple en línea a que caía con una gracia sin esfuerzo. No tenía pedrería, ni encajes ostentosos, ni una cola de 5 metros. Era clásico, atemporal y, lo más importante, era yo. Te ves absolutamente hermosa, reñí, dijo Sofía, con los ojos brillantes. Es tan, tú. En ese preciso momento, la campanilla de la puerta de la boutique tintineó. Y el ambiente sereno se hizo añicos.
Mi madre y Jimena entraron como un torbellino de perfume caro y energía caótica. Jimena llevaba unas gafas de sol de diseñador sobre la cabeza y mi madre sonreía de oreja a oreja. ¡Sorpresa! Canturreó mi madre, aplaudiendo. Pensamos en unirnos a ti. No podíamos perdernos un momento tan importante. Sofía me lanzó una mirada que decía claramente, aférrate al plan. Asentí, casi imperceptiblemente. Forzando la sonrisa más dulce que pude, me giré para enfrentarlas. ¡Qué inesperado! Justo estaba por decidirme. Jimena me rodeó como un depredador estudiando a su presa. Su dedo enguantado en una uña de gel rojo carmesí se golpeaba rítmicamente la barbilla. Es un poco simple, ¿no crees? Dijo finalmente, su tono goteando una falsa compasión. Nada que ver con mi Vera Wang, claro. Pero supongo que va contigo. Se acercó a una mesa cercana donde la boutique ofrecía copas de champán a las clientas y tomó una. La dueña de la tienda, una mujer elegante de mediana edad, nos sonreía con tensión. Quizás le gustaría ver algunos velos para completar el look. Sugirió, tratando de mantener el control de la situación. Antes de que pudiera responder, el brazo de Jimena se sacudió. La copa de champán se inclinó y una ola de líquido rosado se derramó por todo el frente de mi vestido. El cristal se estrelló contra el suelo de mármol con un ruido estrepitoso. «Oh, no». Jadeó Jimena, llevándose una mano a la boca en un gesto de horror perfectamente ensayado. «¡Qué torpe soy! Soy tan torpe». Silencio. La mancha de color rosa oscuro florecía sobre la seda marfil, expandiéndose como una herida. El vestido estaba arruinado. Completamente arruinado. Dios mío, lo siento tanto, hermanita. Continuó su actuación. Menos mal que todavía no lo habías comprado. Mis dedos se cerraron en puños a mis costados. La rabia que sentí fue tan pura y tan intensa que me dejó sin aliento. No fue un accidente. Lo supe con una certeza absoluta y escalofriante. Ella lo había hecho a propósito. La dueña de la tienda corrió a buscar agua con gas y un paño, pero todos en la habitación sabíamos que era inútil. Mi madre me puso una mano en el brazo, dándome palmaditas consoladoras. No te preocupes, mi amor. Esto claramente fue una señal del destino. El universo nos está diciendo que busquemos algo más apropiado. Algo que complemente el hermoso vestido que elegí para mi renovación de votos. Y en ese instante, mientras miraba la mancha en mi vestido soñado, mientras escuchaba las falsas disculpas de mi hermana y las manipuladoras palabras de mi madre, cualquier vestigio de duda que pudiera haber albergado sobre nuestro plan se desvaneció. Esto ya no se trataba de dinero. Ni siquiera se trataba de la boda. Se trataba de un sabotaje deliberado de mi felicidad, un acto de crueldad tan calculado que me revolvió el estómago. Era la gota que derramaba el vaso. Era la declaración de guerra final. Y yo, por primera vez en mi vida, estaba lista para luchar. Esa misma tarde, después del desastre en la boutique, me reuní con Damián y mi tío Gael en el restaurante de este último. Nos sentamos en una mesa apartada en la parte de atrás, con los planos de nuestra contraofensiva desplegados entre los platos. Destruyó mi vestido, Damián. A propósito, dije, mis manos aún temblando ligeramente al recordar la sonrisa fugaz y triunfante en el rostro de Jimena justo después de derramar el champán. Los ojos de Damián, normalmente cálidos y amables, se oscurecieron. Se acabó. Se acabó el ser amables, el tratar de razonar. Esto ya es otro nivel, Renata. Mi tío Gael asintió lentamente, sus dedos tamborileando sobre la mesa. Esto es bueno. ¿Bueno? Pregunté, incrédula. ¿Cómo puede ser bueno, tío? Porque te ha dado la justificación final que necesitabas, explicó, su voz tranquila y estratégica. Te ha liberado de cualquier culpa que pudieras sentir. Ahora, esto no es solo una cuestión de dinero. Es una cuestión de justicia. Es hora de activar el plan B. Durante las siguientes 2 horas, afinamos cada detalle.
El abogado de mi tío, un hombre llamado licenciado Vargas, se unió a nosotros por videollamada. Era exactamente como mi tío lo había descrito, un tiburón con una sonrisa cortés. El primer paso era el cebo. Esa noche, llamé a mi madre. Hola, mamá. He estado pensando, dije, mi voz cuidadosamente calibrada para sonar derrotada y resignada. Tienes razón. Lo del vestido fue una señal. Deberíamos hacer las cosas a su manera. Elijan ustedes el lugar, los proveedores, todo. Estoy demasiado abrumada para lidiar con eso. El triunfo en la voz de mi madre fue casi palpable. Esa es mi niña. Sabía que verías la luz. No te preocupes, mi amor, tu hermana y yo nos encargaremos de todo para que sea perfecto. El segundo paso era la trampa legal. Solo pido una cosa, continué, como si se me acabara de ocurrir. Como es un contrato tan grande y un evento tan importante, me sentiría más segura si tú y papá firman conmigo. Como un símbolo, ¿saben? De la unión y el apoyo de nuestra familia. Para que todos vean que estamos juntos en esto. Silencio. Pude oír cómo procesaba la petición. Apelar a su ego, a su necesidad de ser vistos como los patriarcas magnánimos, era la clave. Es una idea maravillosa, Renata, dijo finalmente. Le diré a tu padre. Estará encantado de mostrar su apoyo. El tercer paso, y el más importante, era nuestra boda real. Mientras ellos se ocupaban de planear su circo de 3 pistas, nosotros organizaríamos nuestro propio evento, en secreto. La capilla junto al lago de Valle de Bravo, dijo Damián, mostrándome fotos en su teléfono. Era pequeña, rústica y hermosa. Está disponible el sábado 14. Una semana antes de la fecha de su boda. Y la recepción será aquí, en mi restaurante, añadió tío Gael, con una sonrisa. Mi regalo de bodas. Solo para la gente que de verdad los quiere. Unos 30, 40 invitados, máximo. El abogado Vargas nos explicó el último punto crucial. Revisaré personalmente el contrato de la Hacienda La Joya. Insertaré una cláusula, o modificaré una existente, para que quede inequívocamente claro que la responsabilidad financiera recae únicamente en los firmantes del contrato principal. Renata, tú solo firmarás un anexo de contribución limitada, por el monto del depósito, y nada más. Al final de la reunión, me sentía extrañamente tranquila. El plan era complejo, arriesgado, pero cada pieza encajaba perfectamente. Ya no era una víctima pasiva de sus maquinaciones. Era la arquitecta de mi propia liberación. Estaba tomando el veneno que me habían dado y, con la ayuda de las personas que me amaban, lo estaba convirtiendo en el antídoto. La guerra había comenzado, y por primera vez, sentía que tenía las armas para ganarla. Si están disfrutando de este relato, me ayudarían muchísimo si le dan like al video, se suscriben al canal y me dejan un comentario diciéndome desde qué ciudad me están escuchando. Cada comentario ayuda a que esta historia llegue a más personas. Muchas gracias por su apoyo. La Hacienda La Joya era exactamente el tipo de lugar que mis padres y mi hermana adoraban, ostentoso hasta el punto de ser vulgar. Columnas de cantera, fuentes que borboteaban con agua teñida de azul y un ejército de personal que se movía con una eficiencia silenciosa. El aire olía a dinero y a desesperación por aparentar. Nos reunimos en una oficina privada con el gerente, un hombre impecablemente vestido llamado señor Morales. Su sonrisa era profesional, pero sus ojos eran calculadores. Mi madre y Jimena ya le habían estado dando un recorrido por sus sueños de grandeza, describiendo una cascada de champán y una liberación de palomas blancas. Aquí está el contrato final, dijo el señor Morales, deslizando una pesada carpeta de cuero a través de la mesa de caoba pulida. Mi corazón empezó a latir con fuerza, un tambor sordo contra mis costillas. Este era el momento. El punto de no retorno. Mi padre, Rogelio, tomó la carpeta con un aire de importancia. Se puso sus gafas de leer y fingió examinar la primera página durante unos segundos. Todo parece en orden, declaró, como si fuera un experto en derecho contractual. Sacó su pluma Montblanc, un regalo de aniversario de mi madre.
Para dar buena suerte, firmaré yo primero. Espera, papá. Dije, mi voz sonando sorprendentemente firme. Todos se giraron para mirarme. El señor Morales levantó una ceja. Pensé, dije, mirando a mi madre y luego a mi padre, inyectando un temblor de falsa emoción en mi voz. Pensé que, como este es un evento que celebra a toda nuestra familia, sería hermoso que ambos firmaran. Tú y mamá. Como los pilares de este hogar, presentando esta celebración al mundo. Apelé directamente a su vanidad, al retrato de la familia perfecta que tanto se esforzaban por proyectar. Vi un destello de orgullo en los ojos de mi madre. La idea de que su firma estuviera junto a la de su esposo en un contrato tan prestigioso, consolidando su estatus como los magnánimos anfitriones, era irresistible. Renata tiene razón, Rogelio, dijo mi madre, poniendo una mano sobre la de mi padre. Firmemos juntos. Como siempre. Mi padre, halagado, asintió. Una excelente idea, hija. Observé, conteniendo la respiración, como ambos estampaban sus firmas floreadas en la línea de puntos al final del contrato principal de 10 páginas. El contrato que el licenciado Vargas había modificado para incluir la cláusula 14b, que decía explícitamente, los abajo firmantes, como titulares del contrato, asumen la responsabilidad total y exclusiva de todos los costos y cargos incurridos en relación con el evento, pagaderos en su totalidad según los términos especificados en el anexo C. No leyeron una sola palabra. Cuando terminaron, el señor Morales me miró a mí. Señorita Renata, ahora usted. Claro, dije. Saqué de mi bolso el documento que el licenciado Vargas había preparado para mí. Era una sola página, titulada Anexo de Contribución Limitada. Se la entregué al señor Morales. Mi contribución se detalla aquí. El señor Morales leyó el documento rápidamente. Asintió. Entendido. Una contribución única para cubrir el depósito inicial de 100,000 pesos. Exacto, dije. Saqué mi teléfono. Haré la transferencia ahora mismo para que todo quede confirmado. Mis padres y Jimena me miraban con sonrisas de suficiencia, interpretando mi acción como el primer pago de muchos. No tenían idea de que acababa de firmar mi declaración de independencia financiera de ellos. Mientras la aplicación del banco procesaba la transferencia, firmé el anexo con una mano firme. Mi firma, a diferencia de las de ellos, no era ostentosa. Era simple, clara y definitiva. Perfecto, dijo el señor Morales, recogiendo todos los documentos. Con esto, la fecha del sábado 28 queda oficialmente reservada y confirmada. La Hacienda La Joya está a su entera disposición. Felicidades. Nos levantamos y nos dimos la mano. La mano del señor Morales era firme y seca. La de mi padre estaba ligeramente húmeda por el sudor. La de mi madre era suave, pero sus uñas se clavaron ligeramente en mi palma. Era un gesto de posesión, una advertencia. Pero ya era demasiado tarde. La trampa estaba puesta. Y ellos, los grandes manipuladores, acababan de entrar en ella de cabeza, cegados por su propio ego. Al salir de la hacienda, el sol me dio en la cara y, por primera vez en mucho tiempo, no me sentí en la sombra de nadie. El sábado 28, el día de la mega celebración, amaneció con un cielo azul y despejado. Irónicamente, un día perfecto para una boda. Mi boda, sin embargo, ya había sucedido. Hacía exactamente una semana, en la pequeña capilla de Valle de Bravo, Damián y yo nos habíamos dado el sí, acepto rodeados de 30 personas que nos querían de verdad. Fue un día lleno de lágrimas de alegría, risas sinceras y una paz que nunca había creído posible. Pero ese sábado, la paz fue reemplazada por una tensión eléctrica, la emoción de un general antes de la batalla final. Estábamos en una cabaña junto al lago que mi tío Gael nos había prestado, a más de 2 horas de distancia de la Hacienda La Joya. Conmigo estaban Damián, Sofía y mi tío. Éramos el cuartel general de la Operación Libertad. El plan de desinformación comenzó a las 9 de la mañana en punto. Me puse una bata de seda blanca que Sofía había traído, era de su prima, y me senté frente a un espejo.
Sofía me hizo un peinado rápido y un maquillaje ligero. El fondo de la habitación era deliberadamente neutro, una pared blanca, una ventana. Tomé una selfie, asegurándome de poner una expresión de emoción y nerviosismo. 9:01 de la mañana, mensaje enviado al grupo de chat Familia Thompson, foto de Renata en bata de novia. Empezando el día. Un poco tarde como siempre, jeje, pero muy emocionada. Nos vemos en unas horas. La respuesta de mi madre fue instantánea. Te ves preciosa, mi amor. Pero apúrate. Los invitados ya están empezando a llegar. Sonreí. El cebo había sido tragado. Durante las siguientes horas, continuamos con el teatro. Damián y mi tío prepararon mimosas mientras Sofía y yo jugábamos a las cartas en el porche, con el sonido de los pájaros y el suave murmullo del lago como banda sonora. Era el día de boda más relajado de la historia. 10:30 de la mañana, mensaje enviado al grupo de chat, foto de un primer plano de un rizo de mi cabello. El tráfico está imposible. La maquillista se atoró y llegará tarde. Creo que me retrasaré como una hora. ¡Qué estrés! La respuesta de Jimena llegó en segundos, goteando impaciencia. ¿Cómo que una hora, Renata? Esto es increíblemente desconsiderado. Tengo fotógrafos programados para las 12:30 para nuestras fotos de hermanas. Ponte las pilas. Leí el mensaje en voz alta y los cuatro estallamos en carcajadas. A las 11:45, mi teléfono empezó a sonar sin parar. Era mi padre. Dejé que la llamada se fuera al buzón de voz. Un minuto después, un mensaje de texto. Renata, el ministro tiene otra ceremonia a las 3. Tienes que llegar aquí ya. Esto no es un juego. Damián me pasó una mimosa. Salud, esposa mía. Salud, esposo mío, respondí, chocando mi copa con la suya. Por las consecuencias de los actos. Mi tío Gael revisaba su propio teléfono. Tenía un espía en la hacienda, el hijo de uno de sus chefs, que trabajaba como mesero extra ese día. Informe de campo, anunció mi tío con solemnidad fingida. El ambiente está tenso. Mi fuente dice que tu padre está sudando a través de su traje, tu madre no para de sonreír como el guasón y Jimena parece que va a hacer combustión espontánea. Los invitados están susurrando. El espectáculo está por comenzar. Miré el reloj. 12:15 del mediodía. Era hora del golpe de gracia. Tecleé el último mensaje, la mentira final que sellaría su destino. Mientras mi pulgar se cernía sobre el botón de enviar de mi último mensaje, un recuerdo vívido y doloroso me asaltó. Tenía 7 años y Jimena, que tenía 13, había dirigido una obra de teatro en el jardín trasero para toda la familia. Me había asignado el papel de un árbol. Mi única instrucción era quedarme quieta en una esquina. Durante una hora, observé cómo ella era la princesa, la heroína, el centro de atención, bañada por los aplausos y la adoración de nuestros padres. Incluso entonces, yo entendía mi papel, era parte del escenario para su brillantez. Hoy, el escenario era de ellos. Pero yo ya no era un árbol. Era el director de una obra completamente diferente, una que se desarrollaba a más de 100 kilómetros de distancia. 12:30 del mediodía, mensaje final enviado al grupo de chat, emergencia con el cierre del vestido. Se atoró. No puedo creerlo. Empiecen la ceremonia de renovación de votos de Jimena sin mí. Prometo que llego en 20 minutos para la mía. ¡Qué pena! Y con eso, apagué mi teléfono. El zumbido constante de ansiedad que había sido mi compañero durante semanas se detuvo. El silencio que quedó fue profundo y dulce. Era el sonido de la libertad. Es hora, dijo Damián, extendiendo su mano hacia mí. Una semana antes, en ese mismo lugar, había caminado hacia él por un pasillo de pétalos de flores silvestres. Ahora, caminábamos juntos hacia el porche de la cabaña, donde nos esperaban nuestros amigos y mi tío. El sol de la tarde se filtraba a través de los árboles, pintando el suelo con manchas de luz dorada. No había 250 extraños, ni una cascada de champán, ni la presión sofocante de las expectativas de mi familia.
Solo había amor. Amor real y sin complicaciones. Mi tío Gael levantó su copa. Por Renata y Damián. Por tener el coraje no solo de amarse el uno al otro, sino también de amarse a sí mismos lo suficiente como para luchar por su felicidad. Salud. Las copas chocaron. Las risas llenaron el aire. Y mientras celebrábamos nuestra verdadera unión, mi mente no pudo evitar volar a la hacienda La Joya. Según el informe de nuestro espía, mi último mensaje había causado una explosión nuclear. Jimena, furiosa porque su gran momento iba a ser interrumpido, había insistido en comenzar su ceremonia de renovación de votos de inmediato. Mi madre, desesperada por salvar las apariencias, había estado yendo de mesa en mesa, anunciando con una sonrisa tensa que habría un pequeño y encantador interludio antes de la boda principal. Los invitados, confundidos y hambrientos, intercambiaban miradas de perplejidad. El reloj avanzaba. 1:00 de la tarde. 1:30 de la tarde. La ceremonia de Jimena, apresurada y tensa, había terminado. Y yo no aparecía. Los 20 minutos se habían convertido en 1 hora. El pánico, me imaginaba, debía estar empezando a filtrarse por las grietas de la fachada de mi familia. Y entonces, llegó el momento que había estado esperando. La pieza final de mi plan, ejecutada no por mí, sino por un hombre de negocios que simplemente seguía las reglas. Según el informe final y glorioso de nuestro espía, el señor Morales, con la discreción de un verdugo, se acercó a la mesa principal donde estaban sentados mis padres y mi hermana. Se inclinó cortésmente. Señor y señora Thompson, señora de la Torre, dijo, su voz tranquila pero audible para las mesas cercanas. Lamento la interrupción. ¿Dónde está mi hija? Preguntó mi padre, su voz un gruñido bajo. No tenemos información sobre la señorita Renata, respondió el señor Morales con calma. Sin embargo, me veo en la necesidad de discutir otro asunto. Como sabrán, la ceremonia de la boda estaba programada para la 1:00 de la tarde. Son ahora las 2:15. Hubo un problema con su vestido. Exclamó mi madre, al borde de la histeria. Comprendo. No obstante, la política de la hacienda, como se detalla en el contrato que firmaron, es muy clara. Ante un retraso de más de 1 hora sin comunicación directa de la novia o una cancelación del evento, el saldo total pendiente del contrato debe ser liquidado de inmediato para poder continuar con el servicio de recepción y banquete. El silencio que cayó sobre la mesa, me contó el espía, fue absoluto. ¿Qué saldo?, balbuceó mi madre. El señor Morales, sin cambiar de expresión, sacó una copia del contrato de una elegante carpeta de cuero. La abrió en la última página y la colocó sobre la mesa. El contrato que ustedes firmaron estipula un costo total de 1.500.000 pesos. La señorita Renata amablemente cubrió el depósito de 100.000. El saldo restante, hizo una pausa, dejando que las palabras aterrizaran con todo su peso devastador, es de 1.400.000 pesos. Aceptamos transferencia o tarjeta de crédito. Mi padre miró el papel, su rostro palideciendo hasta adquirir un tono grisáceo. Mi madre miraba fijamente al señor Morales, su boca abriéndose y cerrándose sin emitir sonido. Y Jimena, la gran princesa del día, miraba el contrato con sus firmas en la parte inferior como si fuera una sentencia de muerte. El escenario que con tanto esmero habían construido para mí se había convertido en su propia prisión. Y el precio de la entrada era más alto de lo que jamás hubieran imaginado. La mañana siguiente, el timbre de nuestro departamento sonó exactamente a las 10, tan predecible como un reloj suizo. Damián y yo intercambiamos una mirada. Él me apretó la mano. ¿Lista?, me preguntó en voz baja. Asentí, enderezando una pila de revistas en la mesa de centro. Sobre la mesa, colocadas estratégicamente, había varias fotos enmarcadas de nuestra boda real junto al lago. Fotos de nosotros riendo, de nuestros amigos brindando, de mi tío Gael abrazándome. Postales de una felicidad que ellos no habían presenciado. He estado lista durante años, respondí. Abrí la puerta. La imagen era casi una caricatura de la derrota. Mi madre, Beatriz,
al frente, con los ojos rojos e hinchados de tanto llorar. Mi padre, Rogelio, justo detrás de ella, con la mandíbula tan apretada que podía oír sus dientes rechinar desde donde estaba. Y Jimena, junto a él, su rostro una máscara de furia y humillación. Su esposo estaba notablemente ausente. ¿Cómo pudiste hacernos esto? La voz de mi madre se quebró en la primera sílaba, las lágrimas ya rodando por sus mejillas. ¿Después de todo lo que hemos hecho por ti? ¿Hecho por mí o hecho a mí?, pensé, pero me mantuve en silencio. Me hice a un lado y les indiqué que pasaran. Entraron en fila, el perfume de mi madre, el que solo usaba para funerales y confrontaciones, llenando el aire. Mi padre no se molestó en sentarse. Se plantó en medio de mi sala como un toro a punto de embestir. Eres legalmente responsable de esa factura, Renata. No sé a qué juego crees que estás jugando, pero se acaba ahora mismo. Cuéntales a todos la clase de persona que realmente eres, siseo Jimena, señalándome con un dedo acusador. Ya empecé yo. La prima Emma ya sabe que abandonaste tu propia boda por un berrinche infantil. No me inmuté. En cambio, caminé hacia nuestra mesa de comedor, donde me esperaba un portafolio de cuero. Damián se paró a mi lado, su presencia era una fortaleza a mi espalda. Esperaba esta visita, dije, mi voz más firme de lo que jamás había sonado al dirigirme a ellos. De hecho, llevo un tiempo preparándome para ella. Uno por uno, saqué los contenidos del portafolio y los dispuse sobre la mesa. El movimiento se sintió ceremonial, como si estuviera presentando las piezas de un ritual sagrado. En muchos sentidos, lo era. ¿Qué es todo esto?, preguntó mi padre, la impaciencia tiñendo su voz. En lugar de responder, presioné play en mi teléfono. La voz de Jimena, grabada aquella tarde en el comedor de mis padres, llenó la habitación. Renata lo pagará todo, igual que hizo con mi primera boda. Para eso son las hermanas menores, ¿no? Seguida por la inconfundible risa cómplice de mis padres. Sus rostros palidecieron en perfecta sincronía. Era como ver una película en la que los colores se desvanecían lentamente. Grabar conversaciones empezó a decir mi padre, buscando un salvavidas legal. Perfectamente legal en este estado con el consentimiento de una de las partes, terminó Damián por él. Su título de abogado, que mi familia siempre había menospreciado comparado con la importante carrera de Jimena, finalmente resultaba útil. Y Renata, como pueden oír, estaba presente. Deslicé unas hojas a través de la mesa. Estos son los estados de cuenta que muestran la transferencia de 100,000 pesos del depósito. El único pago que yo acepté hacer. Mi madre tomó los papeles con manos temblorosas. Pero el gerente del lugar dijo que los titulares del contrato son responsables del saldo. La interrumpí, colocando una pila de correos electrónicos impresos sobre la mesa. Aquí está toda la correspondencia, donde yo aclaro específicamente mi limitada participación financiera. Y aquí, señalé un párrafo, está la respuesta del señor Morales confirmando que los titulares del contrato, es decir, ustedes dos, son responsables del saldo. Jimena arrebató uno de los papeles. Esto no prueba nada. Quizás esto sí, dije. Saqué las capturas de pantalla de los cargos no autorizados a mi tarjeta de crédito. Mi tarjeta, Jimena. Para tu segundo vestido de novia. El que ordenaste después de derramar accidentalmente vino en el mío. Siempre has sido tan dramática con el dinero, se burló, pero su voz flaqueó. El rostro de mi padre había adquirido un tono ceniciento. ¿Por qué no me dijiste nada de esto, Beatriz? Mi madre lo fulminó con la mirada. ¿Y por qué no leíste el contrato, Rogelio? La fachada de unidad familiar comenzaba a resquebrajarse, revelando las culpas y los reproches que había debajo. Habían venido aquí como un frente unido para atacarme. Pero mi calma y mis pruebas los estaban volviendo unos contra otros. El poder, por primera vez en mi vida, estaba de mi lado de la mesa. La habitación se sumió en un tenso silencio, roto solo por la respiración agitada de mi madre. La arrogancia con la que habían entrado se había evaporado, reemplazada por una pálida y fea mezcla de miedo y resentimiento.
Renata, sé razonable, dijo mi padre, su voz ahora despojada de su autoridad habitual, era el tono de un hombre que suplica. No podemos cubrir 1.400.000 pesos. Es el dinero de nuestro retiro. Esa debió ser una conversación que tuvieran antes de firmar un contrato sin leerlo, respondí con una calma glacial. O quizás, antes de decidir que mi boda era una buena oportunidad para financiar el estilo de vida de mi hermana. Saqué el último documento del portafolio. Era una carta oficial del licenciado Vargas, delineando su responsabilidad legal de manera fría e inequívoca. La coloqué en el centro de la mesa, la pieza final de mi exposición. El contrato está a sus nombres. El lugar tiene sus firmas. El saldo pendiente es su responsabilidad. Fin de la historia. Mi madre se derrumbó en nuestro sofá, el rímel creando ríos de carbón por sus mejillas. El llanto ya no era una herramienta de manipulación, era el sonido de una derrota genuina. ¿Por qué? Sollozó. ¿Por qué le harías esto a tu propia familia? Me giré para mirarla, y las palabras que había mantenido encerradas durante una década finalmente salieron, no como un torrente de ira, sino como una declaración de hechos. ¿Familia? ¿Llamas familia a lo que me hicieron hace 10 años? Me quitaron 250.000 pesos, el dinero de mi educación, para la primera boda de Jimena. Me obligaron a abandonar mis sueños. ¿Llamas familia a menospreciar mi trabajo cada vez que tienen la oportunidad? ¿A usar mi tarjeta de crédito a mis espaldas? ¿A destruir deliberadamente mi vestido de novia? Me acerqué a la mesa y señalé los papeles. Yo perdí 250.000 pesos por la boda de Jimena y aprendí una lección. Esta vez, pagué voluntariamente 100.000 pesos para liberarme de su manipulación para siempre. Considero que fue una ganga. Esto es venganza, escupió mi padre, la desesperación reemplazando su confianza anterior. No, lo corregí, mirándolo directamente a los ojos. No es venganza. Es la consecuencia natural de sus acciones. Ustedes plantaron las semillas. Yo simplemente me negué a seguir regando la cosecha. En ese momento, el esposo de Jimena, Tomás, que había permanecido en silencio junto a la puerta todo este tiempo, dio un paso adelante. Miró a Jimena, su rostro era una máscara de incredulidad. ¿Así que le hiciste lo mismo a tu hermana hace 10 años? Su pregunta aterrizó como una piedra en agua tranquila, creando ondas de silencio incómodo. Eso fue diferente. Tartamudeó Jimena, buscando el apoyo de nuestros padres. Pero algo se había roto entre ellos. Mi madre miraba fijamente la mesa de centro, perdida en su propia miseria. Mi padre fulminaba a Jimena con la mirada. Y Jimena los miraba a ambos con resentimiento. El trío de conspiradores se había disuelto. Tu fondo de retiro, Rogelio, susurró mi madre a mi padre. Tendremos que usar tu fondo de retiro. ¿Mi fondo de retiro? Su voz se elevó, llena de pánico. Esta fue tu idea en primer lugar, Beatriz. Tú y tu hija con sus delirios de grandeza. Yo no te obligué a firmar nada. Gritó Jimena. Observé cómo se devoraban unos a otros. No sentí placer, ni triunfo. Solo una profunda y agotadora tristeza por la familia que nunca tuve. Y un inmenso alivio por haberme liberado finalmente de ella. Con una calma que se sentía extraña y poderosa, caminé hacia la puerta principal y la abrí. El sol de la mañana entró a raudales, como si el mundo exterior estuviera ansioso por limpiar el aire viciado de mi departamento. Ya pueden irse, dije, mi voz no era un grito ni un susurro, sino una simple declaración de hechos. Mi verdadera familia viene en camino para celebrar. Se quedaron mirándome, atónitos, como si la idea de que yo tuviera el poder de echarlos fuera inconcebible. Recogieron sus cosas en un silencio derrotado. Mi padre evitaba mi mirada. Mi madre no dejaba de sollozar. Jimena me lanzaba miradas llenas de un veneno que ya no podía afectarme. Mientras se dirigían hacia la salida, una última verdad pugnaba por salir. No por crueldad, sino por necesidad. La necesidad de que entendieran, de una vez por todas, el precio de sus acciones.
Consideren ese 1,5 millones el costo de su matrícula en la escuela de los límites, dije, mi voz tranquila pero cortante. Yo ya pagué la mía hace 10 años. Fue cara, pero aprendí la lección. Ahora es su turno. Jimena se detuvo en el umbral, girándose hacia mí con una expresión que nunca antes había visto en ella. Era una mezcla compleja de resentimiento, respeto a regañadientes y quizás, solo quizás, un parpadeo de reconocimiento. El reconocimiento de que la hermana pequeña, el árbol en el fondo del escenario, finalmente había encontrado su voz. La puerta se cerró con un suave clic que resonó en el silencio con una finalidad absoluta. Me apoyé contra ella, exhalando un suspiro que pareció liberar el peso de 29 años de mi pecho. Estaba agotada, pero también me sentía extrañamente ligera. Exhilarada. Damián me rodeó con sus brazos por detrás y apoyó su barbilla en mi hombro. ¿Estás bien?, me susurró al oído. Antes de que pudiera responder, mi teléfono sonó con un mensaje. Era Sofía. Vamos en camino. Llevamos champán y tus tacos al pastor favoritos. Seguido de otro de mi tío Gael. En 5 minutos estoy ahí. No empiecen la celebración sin mí. Miré las fotos de nuestra boda en la mesa de centro. Las reales. Las que estaban llenas de sonrisas genuinas y amor incondicional. Estoy más que bien, dije, girándome para besar a Damián. Por primera vez en mi vida, Damián. Soy libre. La pregunta que les dejo hoy es esta: ¿fui demasiado lejos, o a veces la paz personal exige tomar medidas drásticas? ¿Qué hubieran hecho ustedes en mi lugar? Gracias por acompañarme en esta historia hasta el final. Si te gustó, te agradecería mucho que le dieras like al video, te suscribieras al canal y activaras la campanita para no perderte las próximas historias. Tu apoyo es fundamental para que este proyecto siga creciendo. Si están disfrutando de este relato, me darían una alegría muy grande si presionan el botón de hipear. Su apoyo significa muchísimo para mí y me anima a seguir buscando historias para ustedes. Muchas gracias de corazón.